Todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar con respecto a un spoiler de la pareja de Vegas y Pig, cuando los chicos viven juntos y ya son novios. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Antes de comenzar les cuento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia completa de Vegas y Pig desde el inicio. Si aún no la han visto, en la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de Vegas y Pig. Así que ahora sí, comenzamos. Bueno, aquí vamos a hablar con respecto a un especial de la pareja de Vegas y Pig. Este es un especial de Navidad. Pig y Vegas viven juntos en la casa secundaria. Pig abandona la casa principal y se va a vivir con Vegas. Ya llevan 2 meses viviendo juntos. Los chicos no se separan para nada. Comen juntos, Pig lo acompaña a su trabajo a Vegas, lo acompaña a su universidad, viven su amor, los chicos se van a ver mariposas varias veces, hasta que en una oportunidad Pig menciona que una vez Pig casi queda inconsciente porque fue una noche bastante intensa. Hasta que un día Pig le dijo a Vegas de que iba a ir a la casa principal a pasar Navidad. Kun lo había invitado y Vegas al escuchar esto le dijo: ¿estás loco? ¿Cómo me vas a dejar por una semana? ¿Cómo crees que voy a sobrevivir? Vegas, y no quería que Pig vaya. Pig al escuchar esto pensó: me volveré loco yo, me escapo de un loco para encontrarme con otro que está aún más loco. Voy a desaparecer y así no podrán seguirme. A este paso voy a terminar siendo un paciente de un hospital psiquiátrico. Vegas había terminado de darse una ducha y se estaba preparando para ir a la compañía, ya que tenía una reunión con la primera familia. Entonces Vegas le dijo: no puedes dejarme solo, Pig. Y Pig le dijo: pero si no voy, el señorito Kun quemará la casa de la familia secundaria. Vegas al escuchar esto le dijo: ¿el hermano mayor es un retrasado? Vegas estaba triste porque Pig iba a pasar Navidad con la primera familia y no con él. Pig le dijo que ya estaba todo preparado, así que no podía decirle que no. Tenía que pasar Navidad en el mar. En ese instante, Vegas se paró frente a Pig. Tenía el torso desnudo. Entonces Pig al verlo miró hacia otro lado. Vegas le dice: ¿qué ocurre? Y empieza a sonreír. Si tú lo ves todas las noches, en ese momento coge la cara de Pig y lo mueve con amor. Pig al verlo empieza a maldecir diciendo que lo deje, que ahora está muy preocupado con el tema del señorito Kun. Vegas al escuchar esto le dijo: no te voy a dejar ir, y puso su entrepierna en la cara de Pig. Pig al ver esto le dio un pequeño golpe en el estómago a Vegas y tiró de su muñeca hacia abajo y lo sentó en el sofá a su lado. Vegas al sentarse al lado de Pig le dijo: lo siento, es Junior Vegas. Entonces Pig agarró un cojín y se lo lanzó a la cara. Vegas le dijo: ¿por qué eres tan tímido? Entonces Pig le dijo: yo no soy tan descarado como tú. Vegas tomó las manos de Pig y empezó a besarlas. Pig dijo que la forma en la cual Vegas estaba sentado y la forma en la cual besaba sus manos le daba mucha vergüenza. ¿Cómo es posible que abandone a Vegas durante una semana? Así que estaba demasiado preocupado y no sabía qué decirle al señorito Kun. Pig le dijo a Vegas por qué no va con él, pero Vegas le dijo que no podía porque tenía mucho trabajo. Entonces, al final, Pig fue solo a la casa de playa. Llega el día y Vegas mira a Pig un poco triste. Ese día Pig estaba un poco confundido, no sabía si estaba bien dejarlo a Vegas pasar Navidad solo. Entonces estaba hablando consigo mismo. Vegas al verlo le dijo: ¿qué haces? ¿Por qué peleas contigo mismo? Ya te lo dije, ¿verdad? Deja ese hábito de hablar solo y pelear contigo. Entonces Vegas extendió su dedo y tocó la frente de Pig suavemente. Después con sus manos tocó las mejillas de Pig y le dijo: te permito viajar, no seas terco, ¿está bien? Entonces Vegas y Pig estaban saliendo de la casa grande. Eran las 6 de la mañana y el señorito Kun ya estaba afuera esperándolo en un auto. La bocina del auto empezó a sonar, lo más seguro que era el señorito Kun. El señorito Kun, al verlo a Vegas y a Pig, se acerca a ellos. Vegas amenaza al señorito Kun y le dice que no le mete ideas a Pig.
El señorito Kun le sigue insistiendo a Pig para que abandone a Vegas y se regrese a la primera familia. Y Vegas esto lo sabía muy bien. El señorito Kun seguía tocando la bocina del auto, entonces Macao sale de la casa y dice: voy a notificar a la policía para que arresten a este tipo. Pig al verlo le dice: Macao, ¿no estabas durmiendo? Entonces Macao le dice: Pig, no quiero que te vayas con este tipo. Kun al escuchar esto dice: Pig es mío, él pertenece a la primera familia, y se aferra a Pig. Pig dice: estoy tan estresado. Entonces Macao le dice a Kun: ¿acaso le has preguntado a Pig si él quiere estar contigo? Kun al escuchar esto corre hacia Macao para lastimarlo. Entonces Pig lo coge y trata de tranquilizarlos. Ambos empiezan a pelear afuera de la casa secundaria y se genera un gran caos. Vegas al observar esto dice: basta, basta, mi esposa está sufriendo. Entonces agarra a Pig de la cintura y lo separa de ellos dos. Vegas dice: está bien, Pig, entra a la casa, Macao cierra con llave. Entonces le quita la mochila la cual Pig tenía en su espalda. Vegas miró a Kun y le dijo: si tú sigues animando a Pig de que rompa conmigo, te juro que voy a decirle a Macao que conquiste al Dr. Todd. Tú sabes lo brillante que es mi hermano. Esto lo dijo Vegas en un tono serio. Después Vegas le devolvió la mochila a Pig y le dijo que vaya con cuidado. Pig le dijo que si necesitaba algo que lo llamara. También le dijo que si le dolía la cabeza, la medicina estaba en la mesita de noche, y le dijo que tomara su desayuno. Vegas al verlo le dijo: ¿estás preocupado? Y Pig le dijo: sí. Vegas miró a su novio y le dijo: ¿por qué eres tan lindo? Ahora no quiero que te vayas. Entonces cogió a Pig y quería meterlo a la casa. Para Pig era muy difícil abandonar a Vegas durante tantos días. Entonces, en ese instante, alguien asomó la cabeza por el auto y dijo: ¿nos vamos a ir o no? ¿O se van a quedar ahí parados todo el día? De lo contrario, mejor me voy a dormir a la casa. Era el señorito King, quien estaba un poco frustrado. Pig al ver esto se despide de Macao y Vegas. Vegas le da una leve sonrisa a su novio y Pig se despide de él y camina hacia el auto. Pig ingresa al carro y ahí se encuentra con King, con Porsche, con Chai y también con King. Todos estaban ahí durmiendo. Estaba también R y estaba también Paul en el auto. Cuando el auto avanza, pues Pig observa por la ventana y puede ver de que Vegas y Macao ingresan a la casa. Y está un poco triste. Es ahí cuando le llega un mensaje de Vegas. Vegas le dice que la cama está muy vacía y de que lo extraña. Además también se dedican canciones por Instagram. Esta sería la primera vez que Vegas comparte una historia en Instagram, porque nunca antes había compartido, pero lo comparte para decirle a Pig de que lo extraña mucho a él. Cuando llegan a la casa de playa, todos se despiertan y saludan a Pig. Le preguntan por Vegas. Pig dice de que Vegas no vino porque tiene mucho trabajo. Cuando ingresan a la casa, los tres hermanos se pelean por la habitación principal porque tenía una mejor vista. King, Kun y King se estaban peleando ahí. Pues a Pig no le interesa eso mucho y se va a su habitación con los demás chicos, los demás guardaespaldas. Pues el señor Kun estaba muy emocionado por la fiesta la cual iba a organizar, así que mandó a comprar muchas cosas, luces, para decorar la casa. Por un lado, Pig extrañaba mucho a Vegas, así que subió una foto en su Instagram, que era una imagen del mar, escribiendo esto: ¿podría estar mejor? Sí. En ese instante le llegó un mensaje por Line y Vegas le dijo: sí que. Pig le dijo: ¿estás despierto? Entonces Vegas le contestó que sí, que no podía dormir porque lo extrañaba mucho a él y no estaba acostumbrado a dormir solo en esa cama. Pig al leer los mensajes de Vegas se sintió muy sentimental y le preguntó: entonces, ¿qué has hecho toda la mañana? Y Vegas le dijo: estaba viendo tu fotografía. Pig al escucharlo dice: ¿mi fotografía? ¿Para qué? Y Vegas le dijo: para imaginarte, imaginar tu rostro y tu voz. Pig al ver los mensajes de Vegas se pregunta si él está jugando con su mente. Entonces Vegas le envió otro mensaje diciendo: cuando estás a punto de terminar. Pig al leer esto dice: basta.
y después Vegas empieza a reírse. Después Vegas le preguntó con respecto a su historia de Instagram. Le dijo, ¿sería mejor si...? Pig sabía muy bien lo que Vegas quería escuchar, entonces empezó a molestarlo un poco. Vegas le seguía insistiendo y le dice, en esa oración pusiste 3 puntos. ¿Qué es lo que querías decir?, le pregunta Vegas a Pig. Pig no se lo quería decir, entonces Vegas se molestó un poco y dijo, ya no quiero saber, guárdatelo para ti mismo, iré a tomar una ducha. Entonces Pig le dijo, podría haber sido mejor si estuvieras aquí conmigo. Vegas al leer esto dice, ¡hey!, y envía un emoji de una carita feliz. Pasaron las horas y Pig pudo ver de que King y Porsche estaban con varios documentos. Ellos estaban trabajando en la habitación. También pudo ver de que Porsche junto a King estaban jugando y vagando por toda la casa. En ese instante le llegó un mensaje de Line. Era Vegas, el cual le decía, ya comí arroz y estoy a punto de salir de la empresa. Pig al leer esto se sintió muy feliz. En realidad Vegas siempre lo mantenía al tanto de todo lo que él hacía. Para ser honesto, él se siente bien y se sentía importante. Pig estaba pensando en Vegas y en ese instante Porsche se acercó a él y le dijo, debes sentirte solitario sin Vegas. Y Pig le contestó, no, estoy bien. Porsche estaba al lado de Pig y lo estaba ayudando con el asador para la barbacoa de esa noche. Porsche le dice, pero debes querer de que Vegas esté contigo durante las vacaciones o fin de año, ¿verdad? Pig le dijo, si se trata de trabajo y está muy ocupado, Vegas no recuerda eso. Vegas es una persona a la cual se concentra mucho, hasta incluso se olvida de comer. Porsche lo mira y le dice, Vegas ha cambiado mucho, realmente este cambio es bueno para ti. Pig puede sentirse muy tranquilo. Pasaron las horas y Porsche junto con Pig, Paul y Art van al mercado a hacer algunas compras. Cuando están en el mercado, Porsche le dice a Pig cuánto tiempo se demora Vegas en ver sus historias de Instagram. Porsche está muy preocupado porque dice de que King ha cambiado y que ya no mira sus historias de Instagram, que se demora mucho en verlas. Además le dice de que eso demuestra de que la otra persona ya no está interesado en ti y que se ha aburrido. Pig al escuchar esto trata de tranquilizar a Porsche y le dice que lo más seguro es de que King está ocupado con los negocios de la familia, pero Porsche le dice que no, que King ha cambiado y le pregunta, Vegas, ¿cuánto tiempo se demora en ver tus historias de Instagram? Pig al escuchar esto no sabía qué responder, ya que él antes no se había preocupado por eso. Entonces Porsche le muestra sus historias de Instagram y le dice, mira, King no ha visto mis historias. En el pasado no pasaban más de 5 minutos y él ya las había visto, pero ahora todo ha cambiado. Al escuchar todo esto, Pig estaba tratando de procesar toda la información y se preguntó, pero Vegas no se la pasa pegado al teléfono. Entonces Porsche le dice, actualiza una historia para ver si eso es cierto. Pig le dice, pero no sé qué publicar. Entonces Porsche coge el teléfono de Pig, le toma una foto a un muñeco y lo publica en la historia de Instagram. Pasaron unos segundos y Vegas le contesta la historia a Pig. Pig mira su celular y puede ver el mensaje de Instagram que dice, ¿quién es tu amor? Pig, le dice Vegas a él. No lo sé, le dice Pig. Pero Vegas le sigue insistiendo, dime quién es tu amor. Pig al ver los mensajes suspiró profundamente y Vegas nuevamente le envió otro mensaje. ¿Qué canción es? ¿A quién dices que amas a través de esa muñeca? Pig, le sigue preguntando Vegas. Pig seguía leyendo los mensajes los cuales Vegas le seguía enviando. Vegas le envió otro mensaje diciendo, Pig, contéstame o me voy a enojar. Entonces Pig le dijo, te amo a ti. Y Vegas le envió un mensaje diciendo, jaja, y empezó a sonreír. Entonces Porsche al verlo a Pig le dijo, ¿acaso están discutiendo? Discúlpame Pig,
pero Pig le dijo que no se preocupe, le tomó una foto a Porsche y se lo envió a Vegas. Pig le pregunta qué es lo que estaba haciendo y Vegas le dijo que seguía en su trabajo. Pig guardó el teléfono en su bolsillo y después Porsche le dijo: parece que Vegas está muy enamorado de Pig, pero eso solo es el comienzo, como me pasó a mí con King. Pero Pig se quedó pensando en las palabras de Porsche. Con esto terminamos el video. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. En el siguiente video les voy a contar qué pasa más adelante. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.